Nos encontramos en una entrevista a profundidad con Yair Ábalos López, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hola Yair, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuestro motivo es para saber algunos datos de los alumnos que han egresado, qué acontece con ellos o qué es lo que realizan después de haber egresado de la facultad, de qué generación perteneces. Yo soy de la generación 2014-2018, pero bueno, me atrasé un poco por un proceso de intercambio académico, de movilidad académica, y bueno, me titulé hasta finales de 2018. En estos 4 años, ¿perteneciste al escolarizado o al SEA? Inicié como escolarizado. Sin embargo, pues teníamos que comer y estudiar, y como no había para las dos cosas haciendo una sola actividad, pues tuve que trabajar. Entonces, desde que iniciamos la carrera o desde que inicié la carrera, este, pues me dediqué a estudiar y trabajar. A mediados de 2017, me parece, me cambié definitivamente al sistema abierto, y pues ahí concluí. Sin embargo, pues siempre me identifiqué más como compañero estudiante del sistema escolarizado. ¿Qué te impulsó a estudiar ciencias de la comunicación? Pues yo desde los 16 años comencé a ser reportero en Tierra Blanca. Fue un proceso muy natural de mi parte, en el caso de que pues yo estudiaba la preparatoria, estaba yo iniciando la preparatoria. Yo no llevaba todo avanzado respecto a las carreras que te ofrecían ahí, y era un bachillerato técnico en industriales. Entonces pues prácticamente las opciones que yo tenía eran muy reducidas a informática, que ya desapareció esa carrera, ahora está dividida en eh, todo lo relacionado a programación y todo lo relacionado con mantenimiento y soporte técnico de las computadoras, a la industria de los alimentos, electricidad, y híjole, se me olvida la última, que es, perdón, contabilidad. Y entonces pues prácticamente ninguna de las ofertas que yo recibía por parte del bachillerato no me interesaban en lo absoluto. Pero como era el único bachillerato de gobierno en aquel entonces en Tierra Blanca, pues me tuve que conformar con eso. Y pues prácticamente el análisis o el descubrimiento de otras carreras enfocadas en materia de las ciencias sociales, pues prácticamente fueron por cuenta mía. Entonces, ¿qué me motivó? Pues principalmente eso de que desde los 16 años yo reporteaba. Yo no quería ser un improvisado, porque siempre he considerado que al final del día la gente que pues tiene una vocación, pues tiene que tratar también de seguirse preparando y de seguirse preparando, profesionalizarse, para poder exigir mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de vida, en el aspecto de que eh, pues eso es una puerta a otras culturas, a otros mundos, incluso a otro nivel social. Yo vengo de un nivel social de extracto pobre. Nosotros, según los índices nacionales en nuestro país, nosotros en aquel entonces, mi mamá y yo, que prácticamente éramos la familia completa en Tierra Blanca, donde nosotros vivíamos, pues vivíamos con lo menos o lo mínimo que marcan los estándares nacionales, que creo que son como 6,000 pesos. Nosotros vivíamos en aquel entonces con menos de 4,000 pesos al mes. Entonces, pues esas más o menos fueron mis, mis motivaciones en el plano profesional y académico. Y en el plano personal, pues soy hijo de una madre soltera. Esa madre soltera a su vez no se hizo cargo de mí, entonces mi abuela me crió, y mi abuela tuvo 3 hijos, entre ellos la mujer que me dio la vida, y ninguno de sus 3 hijos se había preocupado por cursar una carrera profesional. Entonces, pues para mí también, de cierto modo, que desde la primaria yo llevé buenas calificaciones, pues para mí era una obligación
o una motivación personal darle ese gusto a mi madre en el aspecto de que pues ver a un hijo titulado en una licenciatura dentro de la Universidad Veracruzana pues fue pues muy provechoso para tanto para mí como para ella y una alegría personal. Oye, y ya que entras a la facultad, trabajas en algunos medios, ¿eres impulsado por algún maestro o tú solo empiezas a buscar tus propios medios para trabajar? Pues principalmente desde que entré en primer semestre me enfoqué mucho en el periodismo, como tú sabes y todos los compañeros de tu clase y de la universidad, de la facultad, pues hay tres ramas dentro de la licenciatura, que es comunicación organizacional, nuevas tecnologías, que ya ni tan nuevas, y periodismo. Yo, eh, contraveniendo un poco a lo que me decían mis otros compañeros que conocíamos de generaciones más grandes, de otras generaciones, nos decían desde que llegamos, es que ustedes llegan y con una idea o con un interés y salen con otro interés completamente nuevo. Y la verdad, desde que entré a la facultad, mi interés fue siempre la investigación y principalmente el periodismo. Mm, en esa, en ese lapso entre el segundo semestre, casi la primera mitad, el primer parcial del segundo semestre, la doctora Rocío Ojeda, que por cierto es mi paisana también de Tierra Blanca, me presenta con la licenciada Rosa María Hernández Espejo, y pues la licenciada Rosa María tiene un largo historial de formación periodística de nuevas generaciones, de muchos jóvenes. Ahí tenemos por un ejemplo, tenemos por ejemplo a Noemí Valdés, tenemos también, híjole, ahorita se me van los nombres, Patricia González, que ahora es titular de noticias de Grupo FM, está Lucía Villalón, Cecilia Ventura, todos esos jóvenes que en su momento llegaron con ella, fueron formados dentro de las redacciones y pues estudios de radio donde ella pues despachaba, donde ella dirigía, y también no sin olvidar de que por muchos años ella fue directora de noticias de la XCU. Y pues me acerqué a ella con la intención no tanto de obtener un empleo, sino de seguir aprendiendo en el campo profesional, y prácticamente fue mi primer mentora dentro del ámbito periodístico y profesional, aparte de todo el manual del periodista que no está escrito. Pues me formó también en la ética, en los valores, en el mínimo respeto o en el máximo respeto que uno le tiene que tener siempre al público lector y a la gente que también te escucha desde un transmisor de radio. Y bueno, principalmente fue ella. Obviamente siempre recibí los consejos y la formación de la doctora Rocío Ojeda, que en varias encrucijadas académicas ella siempre me asesoró. Y el doctor Carlos Villarreal, que siempre fue más que un profesor y un mentor, también fue un amigo hasta la fecha. Bueno, con todos los maestros que he mencionado, he mantenido una relación estrecha y una amistad muy profunda. La doctora Rosy Lorena, que actualmente es la directora, también fue un personaje que, aunque me dio solamente una clase, sí, ella me dio nada más la clase ya de experiencia. Ay, se me fue el nombre. Bueno, lo que antes era seminario de tesis, pues ella realmente fue Esa experiencia recepcional, ¿no? experiencia recepcional. Ella fue, gracias, ella fue también una persona que siempre mantuvimos un contacto y una plática, pues muy muy interesante. El maestro Cerdán, siempre fueron varios maestros con los que yo intercambiaba
puntos de vista, opiniones, gustos musicales, gustos literarios. Algunos se me fueron adelantando en el camino, como la maestra Celia Rosado, que aunque nunca fue mi tutora, siempre fue una persona que siempre estuvo muy al pendiente de mi formación académica, de mi formación profesional, de mi estilo periodístico. Estaba muy contenta con muchos trabajos que realicé durante mi estancia en la universidad y mis trabajos alternos a ella. Entonces, pues bueno, más o menos eso fue, en grosso modo, la búsqueda de mis intereses dentro de la facultad. ¿Y crees que el haber iniciado a muy entrando a la facultad, haber mezclado el periodismo con la escuela, qué crees que te ayudó a forjar como periodista? Pues, híjole, mucha gente me decía que no lo hiciese, que no lo hiciera, que Te era... mencionaron como alguien lírico? No, no ¿No? tanto eso, sino que muchos me decían que no, que era demasiado adelantado, que yo buscara mis intereses en el cuarto semestre, que para qué yo me adelantaba tanto, que no era muy recomendable, que no tanto los conocimientos empíricos que se puedan formar o no dentro del ámbito profesional. Creo siempre he creído, siempre he estado, y lo tengo comprobado, que siempre hay que tener una media perfecta entre los conocimientos académicos y los conocimientos prácticos, porque pues son un manual. O sea, realmente lo que uno aprende en la universidad pues, son manuales, son instrucciones, son Teorías. teorías, son eh, eh, reglas que uno tiene que ir respetando, pero pues al final del día en el ejercicio profesional son todo esto que aprendemos en la universidad son cosas que se van a aplicar en el ejercicio de nuestra vida profesional. Y pues sí, creo que para mí fue muy benéfico y para mí fue muy ventajoso, en el sentido de que pues conforme yo iba aprendiendo las técnicas del reportaje, pues yo iba al mismo tiempo, en la misma semana, aplicando estas técnicas y estos conocimientos. Tú Por ya lo ejemplo, hacías. pues yo ya lo hacía, o yo ya tenía algún conocimiento previo, o mejoraba el conocimiento que yo ya tenía, y eso se reflejaba también en los productos que yo hacía. A lo mejor no eran trabajos que iban a merecer un premio, premio nacional o internacional de periodismo, un reconocimiento, pero pues la verdad yo nunca he trabajado ni para premios, ni me gusta concursar en premios. Entonces, creo que al final uno se forma más por el respeto que le tenga uno al oficio, y el respeto que genere uno hacia el público que te lee, porque al final del día el periodista o los reporteros o los comunicadores pues viven de la credibilidad que tienen ante el público que los consume. Entonces pues para mí fue benéfico. Yo creo que sí fue benéfico. Ninguna historia es igual dentro de la facultad ni dentro de la Universidad Veracruzana. Creo que para mí sí fue muy benéfico, muy provechoso. No me hizo claudicar en el tema de avanzar en la carrera, ni de salirme, porque digo, son la mayoría las historias de los compañeros que por iniciar, por iniciar en los medios se pierden un poco de la ruta y dejan y abandonan el ámbito académico. Pero en mi caso no fue así, porque por un lado yo tenía mucho la atención de la doctora Rocío, por ejemplo, de la licenciada Rosa María, y por otro lado también tenía yo la atención y la presión de mi madre, que estaba muy al pendiente de lo que pasaba conmigo en mi vida académica y profesional. ¿Qué empleos puedes mencionar en tu estancia en la universidad? Pues mira, antes, durante y después durante la universidad, no hubo tantos, pero sí fueron bastantes para la carga que uno luego trae
en la licenciatura. Yo en las mañanas, a las 5 de la mañana me levantaba para llegar 6 de la mañana a Grupo FM. Yo inicié como asistente de redacción y de ahí fui escalando todos los puestos hasta llegar a ser director, coordinador de noticias, que al final del día yo era el que generaba todo el guión y toda la escaleta que se iba a respetar para el noticiario del siguiente día, aparte de pues la conformación del noticiario como tal. Yo sabía a qué hora y cuándo y a qué hora iba a pasar eso, todo lo que se mencionaba en los noticiarios. Estuve trabajando un tiempo también en el AZ de Veracruz, ya en su última etapa. Y estuve en Crónica Veracruz, que fue mi trabajo principal. Y al mismo tiempo también colaboré con algunos medios como SDP, 24 horas. Y me parece que sí, también Eje Central, el periódico de Raimundo Riva Palacio. Esos fueron mis trabajos. Y hubo un tiempo en que yo tenía la escuela, el radio, AZ, Crónica Veracruz y Eje Central, todo el mismo día, y yo cubría todo para los tres medios, cuatro medios en donde yo estaba trabajando. Entonces veo que pues eres una persona que se ha dedicado ampliamente a trabajar y que ha podido con la carrera. ¿Qué opción de titulación tomaste cuando egresaste? Pues mira, yo me definí por la tesis porque, perdón, yo llevaba muy buen promedio y me pude haber ido por promedio, pero ¿Cuál fue tu promedio? 9.78, 9.80 y tantos, no recuerdo en este momento. Fue entre 9.7 y 9.8, no recuerdo en este momento porque no mi título y mi boleta los tengo guardados, muy bien guardados. Pero fue más o menos en eso. Yo sobrepasaba el 9.5 con toda la facilidad y Por excelencia. me podía haber ido por excelencia, pero la verdad, yo quería irme con mención honorífica porque para mí, en el terreno muy particular, pues para mí era alcanzar el logro final y con honores. Para mí era maravilloso. Y pues me definí también por generar una tesis, y según la legislación de nuestra Universidad Veracruzana, quienes llevan la tesis y tienen un buen promedio de excelencia, pues reciben esta mención honorífica. Y pues para mí fue muy, pues me enorgullece Sí, claro. haber llegado y que en tu título diga con mención honorífica licenciado en Ciencias de la Comunicación, Julanito de tal, y respecto a la legislación universitaria con mención honorífica por los logros obtenidos, pues para mí era pues para mí era un logro importante, y creo que también lo hice en homenaje a mi familia, principalmente a mi mamá, a mi abuela, que pues era la persona que siempre se preocupó por mí, y posteriormente también pues a su pareja, a quien yo reconozco también como padre, pues durante mi última etapa de infancia, la pubertad, la adolescencia y el inicio de mi vida adulta, pues también se hizo cargo de mí, y pues yo lo reconozco como tal. Entonces, a manera de homenaje, eh, pues esas fueron mis motivaciones. Y híjole, pues y la principal motivación era la mía también, porque pues se sentía muy bien. Entonces hice la tesis, se llamó el análisis discursivo de los textos sobre desastres naturales, estudio de caso,
la crisis por los terremotos del 2017 en Juchitán, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec. ¿Qué hicimos? Mi asesor general fue el doctor Carlos Villarreal. También estuve asesorado por otros académicos de la facultad, pero principalmente por Carlos, que desarrollamos una técnica para analizar los textos a través de unas tablas y algunos términos básicos, y escogimos 3 textos de sobre el tema de los... No fueron 3, fueron 6 me parece. Fueron 6 textos generales, uno de cobertura municipal, uno de cobertura estatal, uno de cobertura nacional, uno de cobertura... 2 de cobertura nacional y uno de cobertura internacional. Entonces, a partir de la conformación de los textos, empezamos a analizar cuántas herramientas tenían los reporteros y saber si su formación académica, su formación periodística, su trayectoria influía dentro de la representación en las crónicas sobre los desastres naturales, y específicamente el tema de Juchitán, que fue un tema en 2017 muy doloroso para México, y que días después se dio el terremoto en el estado de Puebla, en la Sierra de Puebla, y de ahí, pues vaya, sucedió el tema de el terremoto en la Ciudad de México a través de este problema en la Sierra de Puebla. Y pues a las conclusiones llegamos que sí influía la formación. Sí influía la formación en el sentido de que le daba más herramientas para escribir al periodista. Sí vimos que existía una carga ideológica y una carga literaria respecto a al producto final, que era la publicación de una crónica. Sí influía toda esa carga y todo ese antecedente por parte de los periodistas, y a mayor formación o a mayor interés por parte del reportero, pues había una mejor conformación del relato periodístico. Entonces, pues me llevé como un año haciéndola, y no tanto por lo complejo, porque realmente considero que no es tan complejo el tema, pero como trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, entonces se fue atrasando un poco el tema, y eso también derivó en que yo renunciase a mi anterior empleo, que fue en el semanario Eje Central, por problemas de salud, por desavenencias profesionales, y principalmente, y sobre todo esto anterior que dije, por el tema de la tesis, que se tenía que terminar, y se tenía que terminar pronto, y se tenía que terminar ya, porque prácticamente yo iba a perder todo el avance de mi trabajo por mi empleo. Entonces dije, hay que cerrar ciclos, hay que terminar correctamente, y bueno, tomé la decisión de irme, y pues más o ¿En qué menos... fecha fue? Mira, me fui... justamente el 20 de noviembre del 2018 yo renuncié formalmente. No, me titulé, híjole, creo que por estas fechas, más o menos fue el 14, creo, me parece, a ver. Sí, fue más o menos entre la primera quincena de noviembre yo me logré titular. Presenté el trabajo ya como tal con mis sinodales y con mi director de tesis. Me acuerdo mucho que a principios de noviembre yo renuncié a Eje Central, hablé con Raimundo y hablé con Irene, que era la esposa en ese entonces de Raimundo, ya no lo son, y me despedí de mi jefa directa, pero me dieron mi baja hasta el 30 de noviembre de 2018, entonces prácticamente
30 de noviembre del 2019 cumpliré un año de no ser periodista más, porque bueno, pues como tú sabes, las oportunidades llegan de alguna u ¿Y otra ahora qué forma. eres? Ahora que soy, bueno, ahora soy investigador. Siempre me he considerado interesado en la investigación. Durante abril del 2019, de este año, se inició un proceso de transición de mi parte en el aspecto profesional. Durante diciembre, enero, febrero, marzo, estuve tras la búsqueda de un nuevo empleo. Y ¿Buscabas algo relacionado al periodismo? sí, pero te voy a platicar qué es lo que pasó. El tema con el periodismo fue que yo me fui en, creo, uno de los, pues no sé si peores o mejores momentos para el periodismo, porque estaba el momento transicional entre el sexenio de Enrique Peña Nieto y el nuevo sexenio, no periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y pues fue un proceso muy difícil porque hubo muchos recortes, el pago de la publicidad, que es prácticamente una de las principales fuentes en los medios de comunicación, ya se había acabado, y no en un término peyorativo, sino en un término de que realmente se había terminado los convenios y la política publicitaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador era demasiado agresiva respecto a las empresas periodísticas, pero pues nadie, creo que eso es algo innegable, que las empresas periodísticas viven de vender publicidad. Entonces, pues abusos de un lado y abusos de otro. Entonces, era un momento muy terrible para muchos compañeros. Hubo recortes, hasta la fecha sigue habiendo recortes. Afectó todos los sectores. Pues no sabría decirte en todos los sectores, digo, al menos la información que ha corrido, pues, dicen que sí. Al menos en mi sector, en la cosa que yo conozco, en la cosa pública que yo sé y que yo conozco, que es el tema de la información, pues sí, sí, sí afectó bastante. Obviamente se abrieron algunos otros medios nuevos, o surgieron otras nuevas voces, otras nuevas plumas, pero al menos en lo personal y en lo particular, eh, pues eso fue lo que a mí me tocó vivir. Y yo toqué puertas, 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 puertas por muchos lados, muchos medios de comunicación, y pues no sabría ninguna, ni locales, ni nacionales, ni municipales, ni de ningún tipo. Entonces, pues sí, sí, uno cae en una especie, pues no de depresión, pero sí una especie de frustración, en el tema de decir, bueno, tengo mucho todavía por qué trabajar y mucho que dar a la sociedad y de retribuirle al Estado, que de cierta manera subvencionó mi formación y mi educación. eh, pero pues no había ninguna posibilidad. Entonces, por unos amigos que generé durante mi estancia en Eje Central, que me seguían y seguían mis productos, mis reportajes, cada semana que se publicaban en el semanario impreso, eh, eran unos amigos de Estados Unidos, viven en Washington, D.C., este, pues me fueron siguiéndome la pista. De momento me, me buscaron, me localizaron, me dijeron que qué hacía, que qué estaba haciendo, si estaba trabajando en algún otro medio. Bueno, les conté todo este contexto que yo ya les dije, y me propusieron como investigador en una empresa con sede en Nueva York de investigaciones económico-sociales y de seguridad. Y bueno, ahora estoy en esa empresa, se llama Empower. Eh, Estoy bien, la verdad es un tema muy interesante, es otra beta completamente distinta a lo que nos ofrecen en la universidad, que hasta cierto punto no la tenemos considerada, pero estamos también capacitados para desarrollarla con las técnicas de investigación en la comunicación. Y creo que pues para mí ha sido muy provechoso y de mucho éxito, porque me he dado el lujo de rechazar algunas otras fuentes de empleo, porque en este momento estoy muy bien en ese lugar. No sé mañana, no sé el siguiente año,
pero al menos hoy estoy bien ahí, estoy muy agradecido con los que me dieron la oportunidad y estoy, pues me siento valioso y siento que mi trabajo sirve para algo, o sea, o que es reconocido y es algo que al menos en el término profesional, no tanto por ego, porque a lo mejor se puede tomar como ego, pero en el término profesional, para cualquier profesión, para cualquier oficio, esos dos elementos, el respeto a tu trabajo y el sentir un reconocimiento a lo que tú haces, pues es lo que te hace pues seguir adelante. Y pues creo que eso es todo lo que puedo decir por el momento y ¿En pues este muchas gracias. momento planeas regresar al periodismo? Sí, no, ¿y por qué? Pues no sé, si se da, regreso y si no, o sea, si se da la oportunidad, regresaría con todo el cariño del mundo, pero creo que sería a muy largo plazo porque al menos han salido muchos proyectos interesantes en los cuales se me tienen contemplado y creo que sí regresaría, pero bajo mejores condiciones laborales y más garantías de seguridad en todo. ¿Y qué consejo le puedes dar a los alumnos de la facultad que se interesan por el periodismo pero que no lo llegan a ejercer o cambian de parecer? Pues la cosa es que hay que tener definición en lo que uno quiere, porque si no sabe uno qué es lo que le gusta y para qué es bueno, pues entonces uno va a vivir en la vida como una veleta en una cosa y en otra. Mucha gente le hace fucha al periodismo porque es aburrido, porque podría decirse, en la facultad te lo presentan aburrido, pero pues es una puerta a muchas cosas, a conocer mucha gente muy interesante, a conocer temas que no se conocerían de estar metido en alguna oficina 8 horas al día, eh, a conocer personalidades o personajes históricos de nuestro país que pues uno accede a ellos mediante las entrevistas, mediante los eventos. A los que le tienen miedo o le hacen fuchi al periodismo, pues no, no deberían, porque muchas veces uno sin deberlo, sin quererla, la primera oportunidad laboral siempre se encuentra ahí, o muchas veces se encuentra ahí, entonces, tanto en el reporteo, en el diseño gráfico, en cuestiones publicitarias, o sea, también son fuentes de empleo. Los medios de comunicación se encuentran actualmente en una crisis económica muy profunda, pero no solamente es una cuestión de México, es una cuestión internacional. Muchos medios en Estados Unidos, en Europa están sufriendo cambios radicales por los cambios generacionales, los cambios de consumo de información. Y pues es un tiempo de cambios, es un tiempo de transformaciones y creo que será muy enriquecedor para todos ver dentro de unos 5 o 10 años en qué se convierte el periodismo para eh, el mundo y para el país y para nuestra localidad. Muchas gracias, Jair. De antemano agradecemos el tiempo y el haber aceptado esta entrevista para la facultad. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.